Bueno, pues nada, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Estíbaliz Urarte y yo creo que algunas personas igual ya me conocen de algún otro webinar que hicimos y de las comunicaciones que hemos ido teniendo por email, aquellas personas que os habéis registrado en Rare Commons. Bueno, yo trabajo en el área de participación del paciente en investigación de la Fundación Sant Joan de Déu, que es la entidad, ¿no?, que ha puesto en marcha este estudio de investigación colaborativa en dermatomiositis juvenil dentro de Rare Commons, de la iniciativa Rare Commons. Bueno, nos hemos reunido hoy aquí porque, como ya sabéis, el estudio ya finalizó y hemos hecho un poco la recogida de los datos, el procesado y hoy bueno, estará con nosotras la doctora Iglesias, que va a presentar los resultados. Entonces, la dinámica un poquito de la reunión va a ser esta. En primer lugar, bueno, voy a hacer una breve introducción sobre una nueva iniciativa que se llama Share for Rare, que ahora os lo explico para las personas que no la conocéis. Luego va a hacer la doctora Iglesias su parte, ¿no? Ella va a explicar, apoyándose en unas diapositivas, los principales resultados del estudio. Y luego ya pasaremos al turno de preguntas y dudas que tengáis sobre la exposición, ¿no?, que ha realizado la doctora Iglesias. Os tengo que comentar que esta reunión se va a grabar, así que bueno, os pediría por favor que durante la exposición de la doctora Iglesias apagarais tanto las cámaras como los micrófonos. Eh, Antes de dar paso a la doctora, como os comentaba, se os hizo un aviso, una comunicación desde la Fundación de que el proyecto de Red Commons terminaba y que había una nueva iniciativa de investigación colaborativa y de apoyo para las familias y personas con enfermedades poco frecuentes de la misma fundación, que se llama Share for Rare. Os voy a enseñar cuál es la página web, a ver si puedo. Esta es la página web de Share for Rare, que es la nueva iniciativa donde vamos a realizar a partir de ahora este tipo de proyectos similar al que hemos realizado con dermatomiositis, pero también con otras patologías. También vamos a realizar estudios transversales, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un estudio sobre vacunación en COVID y enfermedades poco frecuentes. Luego también otro estudio sobre calidad de vida. En Share4Rare también tenemos una biblioteca llena de recursos para las familias, las organizaciones, como un toolkit para la defensa del paciente. Y como veis aquí hemos subido también un libro sobre dermatomiositis juvenil que contiene todos los materiales que también estaban subidos dentro de la plataforma Rare Commons para que estén en abierto, los podáis compartir, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente comentaros esto, que si os interesase registraros, podéis hacerlo a través de esta página web, shareforrare.org/es, para que sea en castellano. Y luego ya os dejaré también el email de contacto de esta iniciativa, porque lo lleva una compañera mía que se llama Elisa Mora, que es la gestora de la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que ya con esto yo me callo y doy paso a la doctora Iglesias, que tiene cosas interesantes que contarnos esta tarde. Adelante, Estíbaliz. Muchas gracias, Estíbaliz, y muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. No sé si se me oye bien. Sí, perfecto. Vale, pues como comentaba Estíbaliz, vamos a exponer los resultados del proyecto. Voy a explicar un poquito en qué consistió este proyecto y cómo empezó todo. La plataforma Rare Commons era un proyecto que estaba en marcha en el Hospital Sant Joan de Déu ya hace unos años, cuando debutó una paciente con dermatomiositis juvenil que la conocí yo en la consulta de reumatología pediátrica del hospital, y en ese momento se estaba lanzando esta plataforma con otras enfermedades y esta madre pues se informó sobre la plataforma y tenía mucho interés en que se abriese una línea de investigación en dermatomiositis juvenil para avanzar en el conocimiento de la edad. Entonces, fue ella la primera que se movilizó para recaudar fondos y poder abrir la línea de investigación, y la que, bueno, movilizó a muchas familias y luego, con posterioridad a abrir este proyecto de investigación y ya a haber hecho una primera reunión de
de familias de pacientes con dermatomiositis juvenil en Sant Jan de Déu, pues con posterioridad se creó la Asociación Nacional de Dermatomiositis Juvenil, ANADEJU, que es la que ha ido impulsando no solo este proyecto de investigación en Rare Commons, sino muchas otras iniciativas para avanzar en el conocimiento de la enfermedad a nivel divulgativo y también ha hecho reuniones con profesionales sanitarios en distintos centros y reuniones de familias sin profesionales sanitarios. Este proyecto entonces empezó ya hace unos cuantos años y lo que se hizo fue consistía, lo explico un poco porque no toda la gente que esté conectada a lo mejor ha participado en el proyecto, aunque sí que estaban invitados a este webinar de los resultados, pero consistía en crear una serie de capítulos médicos, en este caso sobre la dermatomiositis juvenil. Cada capítulo iba seguido de un cuestionario donde las familias podían responder información sobre su enfermedad. Iban avanzando en los capítulos que habíamos redactado. Pues el primero, generalidades, la piel, el músculo, afectación extracutánea y extramuscular. Y así, por una parte, se daba información a las familias para que tuviesen conocimiento sobre la enfermedad y nosotros teníamos un feedback de cómo ellos percibían su enfermedad, aparte de los datos que eran puramente médicos. Con posterioridad a la elaboración de este proyecto se creó el contenido de los capítulos, se grabaron en formato reducido y hace unos meses pues tuvimos ya el feedback de los resultados de los cuestionarios y hicimos el análisis y es lo que ahora vamos a explicar. Entonces, nosotros, aparte de que nosotros os demos unos resultados que yo espero que os resulten útiles, no son resultados médicos como tal, sino, bueno, ahora iremos comentándolos por diapositivas. Nosotros también hemos aprendido de esta forma de trabajar y probablemente en la siguiente plataforma que ha presentado Estíbaliz de Ser4Rare pues mejoraremos algunas cosas. No sé por qué no me deja pasar ahora. Quería poner una primera diapositiva, seguro que ya todos lo sabéis, pero quería explicar las diferencias entre la dermatomiositis juvenil y la dermatomiositis del adulto para aquellas familias que sean nuevas. Lo primero es decir que la dermatomiositis juvenil no se asocia a neoplasia, que hay mucho más frecuentemente enfermedad cutánea con calcinosis, lipodistrofia y úlceras en la piel. La calcinosis es el depósito de calcio, que es el componente del hueso en zonas donde no debería haberlo, en este caso en el tejido celular subcutáneo. La lipodistrofia, la pérdida de tejido celular subcutáneo, y las úlceras, pues una falta de piel. Sabemos que en los niños la frecuencia con la que vemos los anticuerpos específicos de miositis es distinta que la de los adultos, aunque los anticuerpos sean los mismos, y que responden mejor al tratamiento con menor mortalidad. Y nuestro objetivo terapéutico en esta enfermedad en pediatría es la remisión de la enfermedad. Es decir, la dermatomiositis juvenil es distinta de la dermatomiositis del adulto y por eso es muy, muy importante que los niños con esta enfermedad sean llevados por especialistas en reumatología pediátrica, bien sean pediatras y reumatólogos, como es mi caso, y hay algún caso más en España, pero si no, sean pediatras o sean reumatólogos que tengan experiencia en reumatología pediátrica. Y dicho esto, vamos a empezar a explicar un poquito los resultados. Una cosa que hemos visto es que a lo largo de los cuestionarios, inicialmente tuvimos muchas personas que respondieron a los cuestionarios en lo que serían los resultados del primer capítulo, que eran de generalidades. Había 87 personas que contestaron los cuestionarios, pero conforme fueron pasando los capítulos, cada vez eran menos personas, hasta 33 me parece que fue en el último capítulo, probablemente porque los cuestionarios eran muy largos. En este primer capítulo lo contestaron 87 familias
el predominio del paciente con dermatomiositis juvenil del género eran niñas y la mayor parte de las familias que contestaron estos cuestionarios eran de España. Tuvimos, aparte de que el número de estaban los cuestionarios fue bajando, había mucha diversidad en el tipo de respuestas y esto nos dificultó un poco el análisis de los datos. Y esta diversidad ya es pues, por el propio diseño del proyecto, porque aparte de ser distintos centros, que no en todos los centros se trabaja igual, también trabajamos con distintos países. En cuanto al primer capítulo de generalidades, como os digo, había muchas preguntas. Yo lo que he hecho ha sido seleccionar dentro de lo que hemos analizado aquellas en las que las respuestas creía que os iban a aportar algo y que podíamos comentar, que eran distintos de cosas publicadas y sobre todo que incluían la percepción del paciente o de las familias. En esta primera diapositiva veis como el 55% de los niños y niñas fueron diagnosticados de otra enfermedad antes del diagnóstico de dermatomiositis juvenil, principalmente dermatitis y cuadros virales. Entonces, esto es una realidad. Normalmente los niños con dermatomiositis juvenil suelen dar muchas vueltas antes de llegar a la consulta de reumatología pediátrica y suelen estar diagnosticados de otros cuadros, bien porque la dermatomiositis juvenil se desconoce por la persona que lo valora o porque a lo mejor no tiene las lesiones cutáneas típicas que hacen que el diagnóstico sea más fácil. Esto es muy interesante, el 43% de los niños o de las familias que contestaron los cuestionarios describían que había habido un acontecimiento familiar estresante antes del debut de la enfermedad. Como todos sabéis, en las enfermedades autoinmunes siempre hablamos de que, bueno, no conocemos la causa, pero hay una predisposición genética y hay algún factor externo que hace que el sistema inmune se ponga en marcha y que el paciente desarrolle la enfermedad. Y en este caso, en el 43% de los pacientes, es cierto que no era la mayoría, pero es un porcentaje importante, se describía que había habido un acontecimiento familiar estresante dentro de lo que puede ser estresante para un niño, que pueden ser los deberes del colegio, cambios de residencia, fallecimiento de algún familiar, problemas a nivel familiar. Y probablemente esto influyó en poner en marcha esa respuesta inmune. Eso no quiere decir que estos niños, si no hubiese habido ese acontecimiento familiar, no hubiesen desarrollado la enfermedad. No, simplemente es que, bueno, puede ser que esto haya contribuido. Algo que me llamó mucho la atención negativamente para estar en el año 2022 es que el 35% de los niños no utilizaban protección solar durante la exposición al sol antes del diagnóstico de la enfermedad. Esto es un porcentaje muy, muy alto, porque como todos sabéis, para empezar, los niños hasta los 3 años no deben estar expuestos a la luz solar muchas horas. No debemos exponernos al sol en las horas de máxima radiación, entre las 11, 12 y las 4 o 5 de la tarde y siempre debemos exponernos con protección solar y la protección solar no solo la tenemos que utilizar cuando tenemos una exposición solar directa e ir a la playa y me pareció que era un porcentaje muy alto que estos niños no utilizasen protección solar antes del diagnóstico. Probablemente después del diagnóstico de la enfermedad se les haya explicado que es una enfermedad fotosensible, que todavía es mucho más importante protegerse, pero me llamó la atención y por eso quería comentarlo aquí. En cuanto a las lesiones cutáneas, el 47% de los niños referían que sus lesiones cutáneas empeoraban con la exposición solar. Como he explicado antes, la dermatomiositis juvenil se considera una enfermedad fotosensible. Eso quiere decir que la exposición a la radiación solar puede activar la enfermedad no solo a nivel de la piel, sino también a nivel interno. Es cierto que esto no pasa en todos los pacientes, pero no tenemos una forma de saber en quiénes pasa y en quiénes no hasta que pasa, por eso siempre se recomienda la protección solar.
Aquí en el 47% de los casos referían que las lesiones cutáneas se empeoraban con la exposición al sol y en el 29% con el estrés y los cambios de temperatura. Y esto ya es posible porque las lesiones cutáneas de la dermatomiositis juvenil son lesiones con un componente vascular y es muy frecuente que después de hacer ejercicio físico o que con los cambios de temperatura nos digáis que le veis la piel más roja. Cuando se preguntaba si esas lesiones de la piel les limitaba las actividades de la vida diaria de los niños, pues la mayor parte de los pacientes no tenían limitación por las lesiones cutáneas. Es cierto que el porcentaje que sí refería limitación, pues era importante, en un 36% creían que su vida estaba limitada en relación a esas lesiones cutáneas. Y cuando se les preguntaba en concreto por las calcinosis y por la lipodistrofia, porque considerábamos que eran las lesiones cutáneas más graves, pues de los que tenían esas lesiones cutáneas, lo que más le limitaba era la calcinosis. En cuanto a la afectación muscular, que sería ya el tercer capítulo de RERCOMOS con la tercera encuesta, algo que era importante es que nosotros siempre decimos que la dermatomiositis debuta con un cuadro con unas lesiones cutáneas típicas en general, que son las que nos dan el diagnóstico de la enfermedad, pero fijaros que el 39% de los pacientes describían como primer síntoma de enfermedad la aparición de cansancio. Esto o sea, no me extraña, pero es cierto que el síntoma de cansancio como tal es un motivo de consulta muy frecuente en pediatría y es algo además que les preocupa a los padres. Después de revisar los datos de estas encuestas, yo si tuviese que aportar algo a las consultas de pediatría, diría que si nos llega una familia o un niño que ya es grande, un adolescente, con una consulta por cansancio, es muy importante valorar la fuerza muscular con test validados como el CIMAS, porque casi en el 40% de los niños con dermatomiositis juvenil habían referido cansancio en las semanas o en los meses previos, ¿no? Cuando se les preguntaba si la afectación muscular repercutía en la actividad física, y se ponía una nota de actividad física distinta de la educación física del colegio, ¿no? Solo el 53% de los niños realizaban ejercicio físico más allá de las horas de educación física en el colegio. Esto también me llamó la atención. Y en el 68% de esos niños que realizaban actividad física fuera del colegio, que podía ser a nivel lúdico, no tenía que ser a nivel de competición, pues en el 68% de esos niños decían que, bueno, que podían seguir haciéndolo después del debut de la enfermedad, o sea que realmente la enfermedad con su tratamiento no les limitaba tanto como para no poder seguir haciéndolo. En cambio, el 30% de todos los pacientes con dermatomiositis juvenil refería que había tenido que adaptar su actividad física a una actividad física de menor intensidad. Muchas veces cuando debutan los niños, pues en la consulta al principio nos preguntáis, bueno, ¿y qué hacemos? Cuando se da el alta después del primer diagnóstico, ¿no? Con las recomendaciones, y podemos hacer ejercicio físico. Sí, se puede hacer ejercicio físico desde el diagnóstico. De hecho, es recomendable hacer ejercicio físico siempre
controlado, porque se ha visto que el ejercicio físico no empeora la inflamación muscular, ¿vale? Pero sí que es cierto que tiene que estar controlado por el equipo de, al menos inicialmente por el equipo de rehabilitación y fisioterapia, por eso, porque muchas veces hay que adaptar la actividad física a la situación del paciente, que ya es lo que contestaban aquí un 30% de las familias. Cuando llegamos a los resultados de la clínica extramuscular y extracutánea, cuando hablábamos de los síntomas respiratorios, el 26% de las familias describían que los niños habían tenido síntomas respiratorios al inicio de la enfermedad. A mí esto me llamó la atención porque me parecía un porcentaje muy alto. La afectación pulmonar en la dermatomiositis juvenil es alta, pero es grave, perdón, pero el porcentaje es bajo. Aproximadamente un 8% de los niños suelen tener afectación pulmonar, depende un poco de los anticuerpos específicos de miositis que tengan positivos. Y entonces cuando me puse a revisar bien los datos de por qué teníamos un porcentaje tan alto con síntomas respiratorios, bueno, eran síntomas respiratorios. Eso no quería decir que fuese afectación pulmonar. Por eso en la diapositiva anterior ponía síntomas respiratorios entre comillas, porque sí que es cierto que son síntomas respiratorios, la sensación de falta de aire, la tos, pero, por ejemplo, la sensación de falta de aire puede aparecer por debilidad muscular de los músculos implicados en el proceso de la respiración. La tos puede aparecer por la debilidad muscular de los músculos implicados en la deglución, y estos síntomas pueden aparecer sin que exista enfermedad pulmonar. Pero está ahí la percepción y la presencia de esos síntomas respiratorios afecta al 26% de los niños. Cuando hablábamos de síntomas gastrointestinales y nos centrábamos en la dificultad para tragar, que es lo que conocemos como disfagia, el 24% de los pacientes describían dificultad para tragar en algún momento de la enfermedad y el 50% lo presentaban al diagnóstico. Como todos sabéis, es muy importante hacer una valoración de la deglución al diagnóstico de la enfermedad, porque la afectación de la deglución ya implicaría la necesidad de ajustar el tratamiento inmunosupresor, añadiendo inmunoglobulinas de inicio al tratamiento. En cuanto a los tratamientos, el tratamiento más utilizado fueron los corticoides, que ya es el tratamiento recomendado acompañado de otros fármacos en esta enfermedad, y todos los pacientes mejoraron con corticoides. Y el 54% de los pacientes presentaron efectos secundarios. Y los efectos secundarios fueron los típicos que nosotros explicamos a las familias cuando ponemos el tratamiento con corticoides. Pues puede ganar peso, podemos solo ganancia ponderal o presentar el síndrome que nosotros llamamos síndrome de Cushing, que es una redistribución de la grasa corporal. Se les pone la carita un poco redonda, como que nosotros llamamos de luna llena. Aumenta el vello corporal, aparece una jiba dorsal, y en general pues todos tenían, o prácticamente todos, ganancia ponderal asociada a otros efectos secundarios de los corticoides. En cuanto al metotrexato, leer esto, la verdad que me gustó mucho. Solo el 10% de los pacientes que reciben metotrexato presentan efectos secundarios, y me gustó leerlo porque realmente hay mucho miedo al tratamiento con metotrexato. De hecho, hay más miedo al tratamiento con metotrexato que con otros fármacos que tenemos más efectos secundarios, y me confirmó que realmente los efectos secundarios, pues es la percepción que nosotros tenemos también en la consulta, que son bajos, que los niños toleran muy bien el tratamiento con metotrexato. Y como todos sabéis, el metotrexato es un fármaco que ha demostrado superioridad a otros para tratar a los niños con dermatomiositis juvenil, e incluso es superior el tratamiento de combinado metotrexato con corticoides que corticoides solos. Por eso es muy importante empezar ese tratamiento desde el principio. Y
en el único ensayo clínico que se hizo en dermatomiositis juvenil, comparando fármacos, que era de corticoides, metotrexato y ciclosporina, era el tercer fármaco, se vio que el metotrexato con corticoides eran superiores a la ciclosporina y por eso usamos metotrexato, pero hay casos en los que se utiliza la ciclosporina y fijaos cómo el 75% de los niños que recibieron ciclosporina presentaron efectos secundarios. O sea que aunque hay mucho miedo a la utilización del metotrexato, luego los niños lo toleran muy bien. Entonces, así a modo de resumen, lo que yo he creído más representativo de los resultados que me han pasado del análisis estadístico de las encuestas. Y aunque la participación se redujo conforme avanzaban los capítulos del proyecto, revisar estos resultados nos ha permitido valorar la enfermedad desde la perspectiva del paciente, conocer parte de sus hábitos antes del debut de la enfermedad, como algunos positivos y otros no tanto, como la escasa protección solar antes del debut de la enfermedad o, bueno, la no muy frecuente realización de ejercicio físico, pero también nos ha permitido ver cómo esta enfermedad repercute en su vida diaria. Quería agradecer pues, a todo el equipo de reumatología pediátrica de Sant Joan de Déu, a Gisela, que fue quien impulsó esta línea de investigación en Rare Commons, y quería también aprovechar este foro para explicar que, bueno, que ya tenemos los resultados del Registro Nacional de Dermatomiositis Juvenil. Son dos perspectivas distintas. En Rare Commons, sobre todo, tenemos la perspectiva de las familias, con lo cual lo que valoramos es distinto a lo que valoramos en el Registro Nacional de Dermatomiositis Juvenil, que son datos que nos incluyen los médicos, y tenemos más de 100 pacientes incluidos. De hecho, el análisis del Registro Nacional me parece que es con 116 niños de centros españoles con dermatomiositis juvenil, que esperamos poder presentarlo en el próximo congreso de la SERPE. Y si se quiere, desde Ser4Rare podemos hacer también un webinar cuando tengamos todo para exponer los resultados del registro, que creo que también va a ser muy interesante, porque ahí sí que podremos tener resultados médicos como tal, ¿no? No solo de calidad de vida o de cómo repercute la enfermedad, y sobre todo con un número de pacientes mucho más elevado que lo que hemos tenido aquí en Rare Commons. Muchas gracias. Ahora estoy aquí para lo que necesitéis. Muchas gracias, Estíbaliz. Muy, muy clara la explicación y, bueno, muy buenas noticias la del registro, la verdad. Gracias por compartirla. Os quería agradecer yo también, obviamente, a Nadejo y a Estíbaliz, a la doctora Iglesias, por estar hoy aquí, por su predisposición siempre. Y nada, bueno, deciros que la sesión ha sido grabada, así que la parte de la doctora Iglesias se os compartirá en cuanto tengamos el vídeo editado y tal, a todas las personas que os habéis registrado al evento. Y nada, bueno, ya os he comentado que tenemos en Ser4Rare también el libro médico de la enfermedad abierto, ¿no? Y para que lo podáis compartir, consultar cuando queráis. Y bueno, esperemos vernos pronto en otra similar y que hayamos avanzado un poquito más, ¿no?, en el conocimiento de la enfermedad. Ha sido un placer. Y bueno, pues nada, yo creo que damos por terminada la sesión. Así que nada, buenas tardes y gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Isela. Nos vemos Mari pronto. Carmen. Gracias. Vale, hasta luego. Hasta luego.